bendiga, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno, qué bueno. Una vez más, verdades bíblicas en este lugar, en esta casa de vida. Un saludo por ahí a mis hermanos de la fe, a los que nos ven a través de las redes sociales. Pues aquí una vez más compartiendo la poderosa palabra de Dios, esperando que estos mensajes, pues sencillos pero poderosos, porque estamos usando la palabra de Dios, pueda bendecirle a aquellas personas que desconocen la palabra, las escrituras. Es decir, aquí no cuenta tanto el mensajero, o se puede decir el pastor o la persona que está mostrando, sino la poderosa palabra de Dios es lo importante, las escrituras. Yo aquí nada, no crea que es porque quiero ser el mejor pastor, el mejor orador. No, nada. Un cero a la izquierda, señores, así de sencillo. No, lo que yo deseo en el corazón es que la gente pueda conocer la palabra de Dios, la pueda practicar en su vida y sea de bendición. Ese es el propósito de Verdades Bíblicas, de mi página en internet, donde nos puede seguir usted, Verdades Bíblicas, Rafa Garibay. Ahí estamos para servirle. Y sobre todo nos gustaría sus comentarios, es importante, porque estamos viendo un México en desastre. Estamos viendo una situación terrible en las familias, desorientadas, desviadas de la presencia de Dios. Y es importante que vayamos siempre a la Biblia, a la palabra de Dios, para que podamos fortalecer nuestro espíritu, para que nosotros podamos estar capacitados en los caminos que Dios pues nos quiere dar para vivir de acuerdo a su voluntad. Y menciono una vez más, como siempre, se llama Verdades Bíblicas porque vamos a hablar las verdades, no las mentiras. Yo no puedo estar diciendo mentiras, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo de la palabra de Dios, no de la religión, no de la tradición. Lo dice Colosenses 2:8. Entonces, tenemos que entender esto para poder edificar nuestra vida espiritual, tener madurez y vivir bajo la autoridad de Dios a través de la Escritura. Así que, querido amigo, oyente por allí en las redes sociales, ese es el mensaje que pueda ayudarte a ti. La palabra de Dios la practiques y la pongas de por vida en tu vida personal, y que la practiques con tus familias. Ese es el proceso de Dios. Desgraciadamente la gente vive más en religión, obedeciendo la enseñanza de los hombres, que la misma Escritura. Y eso es lo terrible. Es lo terrible. Por eso el apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo 3, 16, 17, 18, dice el apóstol Pablo algo hermoso, pero bien importante y nutritivo espiritualmente. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Pues para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente completo, entero, capacitado para toda buena obra. Ahí está. Si dependemos nuestra enseñanza espiritual nosotros de la pura Biblia, caramba, vamos a vivir felices. Y aquí lo que vemos es que las religiones desvían con enseñanzas antibíblicas a las gentes. Así de sencillo, desvían, contaminan. Sí utilizan por ahí la Biblia, pero muy poco. Pero es más grande las desviaciones con enseñanzas de los hombres que lo que dice la Escritura, y ese es el gran error. Ya lo hemos dicho aquí. Un 12 de octubre de 1492 llegaron los españoles a América e introdujeron la religión tradicional romana del Vaticano, hombre. En otras palabras, la católica. Pero eso no quiere decir que sea la mera, que sea la que Dios instituyó, que es la más fuerte, la usada por Dios. Mentira del diablo. Simple y sencillamente compruébese todo esto con las Escrituras, así nada más. Usted mire, como le digo a la gente, dése la oportunidad de conocer la palabra de Dios, póngase la duda e investigue, así nada más, que fue lo que yo hice. Investigué la verdad,
¿verdad? Y la verdad que me hizo libre, como lo dijo el Señor Jesús, Juan 8:30, 31 y 32. Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si ustedes obedecen ¿qué? Mi palabra, la Biblia, las enseñanzas de Él, seréis así mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad que os hará libres. Y ahí está. ¿Por qué me hizo libre a mí la verdad? Porque conocí su palabra, así de sencillo, no la religión hecha por los hombres. Ahí está. Hermano, póngame un ejemplo. Bueno, el persignar, eso no es bíblico. Eso no quiere decir que me va a ayudar a estar mejor o que me va a ir bien. ¿Dónde lo dice? Mas sin embargo, la mayoría de gente tradicional lo hace. Es una mentira, señores. ¿Cómo me voy a persignar robando o viviendo mal en adulterio? ¿De qué me sirve esto? De nada. Ahí es donde la gente necesita estudiar la palabra de Dios. ¿Dónde me dice yo que tengo que bautizar a los niños? A ver, ¿dónde lo dice en la Biblia? Más bien los líderes argumentan esta enseñanza con otras cosas independientes a la Escritura. Mas sin embargo, Marcos 16:16, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Ya está de memoria. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está. A ver otra vez. El que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder bautizarme necesito primero creer. Necesito primero creer. Creer claramente que sí. ¿Cómo va a creer un niño de meses? A ver, dímelo tú. No puede. Es que eso es incorrecto. Nada de que el padrino y el papá, ¿en qué película? Esa es una mentira del diablo, hombre. Que se quede bien grabado. Esa es una mentira. Ahí lo está diciendo la cita bíblica. Capítulo 13 en Mateo lo enseña Juan el Bautista. También lo enseña Juan el Bautista. Les dice a quienes, a los niños, no. Le dice a la gente adulta que vive en pecado, arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios. ¿Se lo está diciendo acaso a los niños? ¿Mande? No. Pues ahí está. Entonces no caigamos en mentiras, señores. Por eso estamos mal, porque desconocemos la palabra de Dios. Que quede claro, lo único que este siervo inútil trata de hacer es llevarte a la palabra. Nada más. Trato de llevarte a la poderosa palabra de Dios y seguirla. Nada más. Ahí está. No te llevo a otro libro más que a la palabra de Dios, a la Biblia, y que nos eduquemos 100% por Dios. Nada que enseñanzas de hombres. No, Señor. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así de sencillo. Por eso debemos de tener muchísimo cuidado. Y bueno, después de este preámbulo medio largote, pero bueno, a Dios la gloria, quiero hablar de un tema que para mí es fundamental, es importante. Importante, lo quiero dejar bien claro, importante. ¿Verdad? Quiero dar una cita bíblica para empezar el tema. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo digo así porque por allí una persona muy cercana que le comparto de las cosas de Dios, ¿verdad? Un familiar que por ahí le estoy compartiendo de las cosas de Dios, pues a lo mejor no le gustó que le reprendiera su pecado. No le gustó que le reprendiera su pecado. Y pues abiertamente me dice, bueno, tú no eres una persona que yo pueda, como lo dije hace ratito, no eres una persona en la cual yo pueda confiar. Porque no puede ser una persona que ejemplo a seguir, gracias, ejemplo a seguir.
Así me lo dijo. Tú no eres una persona ejemplo a seguir. Y bueno, así me dolió en el corazón. Bueno, está bien. Y en base a esta cita bíblica, lo que voy a hacer, desarrollar, es una cosa. O sea, nosotros en el caso mío, sí viví, lo acepto, de una manera inadecuada, sí. Pero el Señor ya me capacitó para vivir ahora de una manera ordenada delante de Dios. Así. Y todos los que me están viendo, los que me hacen el favor de su amistad, me conocen ahora quién soy yo. Me conocen. Pero le voy a decir aquí, el punto central, hermano, es esto. ¿Qué es lo que yo le voy a decir? En base a Jeremías 17:5. Porque usted debe de seguir el ejemplo de Cristo, no de ningún hombre. Que quede claro eso sí lo quiero dejar bien clarito. Usted debe de poner su mira en Cristo Jesús. Usted debe de poner su mirada en Cristo, su enseñanza en Cristo Jesús y disponer toda la fe en Cristo Jesús. Lo tiene que hacer. No deposite ninguna confianza en los hombres. Sí, se lo tengo que decir. Pero claramente que si usted llega a una iglesia cristiana y tiene hermanos pues que viven la fe y usted ve a través de la escritura lo que hemos estudiado, que son hermanos ordenados y que dan buen testimonio, pues puedes confiar en ellos porque son hermanos que conocen ya también igual que usted la palabra de Dios y viven en obediencia. ¿Sí me explico? Sí, sí. Bajo una regla de esas, usted puede confiar en hermanos que saben que están asistiendo a la iglesia, que han dejado el pecado y que usted mismo dice, porque por sus frutos se les conoceréis. Entonces, si usted conoce hermanos en la iglesia que son dignos de respeto, amén. Amén. Comparta con ellos. Si me explico, comparta con ellos, haga una bonita amistad. Con los hermanos de la fe que dan buen testimonio de que lo son. Pero usted lógicamente que usted los debe de conocer. Usted debe de mirar cómo viven. Eso es importante. Porque el Señor Jesucristo nos lo muestra en su palabra. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que la voluntad de mi Padre que aquel que haga su voluntad. Y clarito nos lo está diciendo el Señor. Entonces a mí me dolió porque la persona familiar pues me conoce y sabe que yo he cambiado mi vida de pecado ahora en obediencia a Dios. Pero a lo mejor al reprender el pecado de esta persona no le gustó que yo le dijera eso. Por eso me dijo eso. Entonces, claramente que le vuelvo a repetir, hermano, no ponga usted su mirada en un servidor, aunque yo sea pastor. No, hermano. Jamás ponga su mirada en ningún hombre. No, póngala siempre en Cristo Jesús. Su mirada debe estar fortalecida siempre en Cristo Jesús. Claramente bajo la autoridad de Dios a través del Espíritu Santo sobre el conocimiento de la Escritura, la palabra, para que usted camine correctamente. No haya ninguna duda, no haya ninguna modo de que usted se desvíe, sino que tenga usted la seguridad de que está caminando correctamente delante de Dios. ¿Me explico? Es decir, usted va a la iglesia, se alimenta de lo que el pastor está diciendo a la iglesia y tiene hermanos en la fe en los cuales hacen lo mismo, ¿verdad? Pero usted va a conocer a aquellos que se le acercan a usted y a aquellos que están viviendo bajo la autoridad de Dios. Usted se da cuenta de eso y usted lo va a vivir. ¿Me explico? Porque en el caso mío, yo tengo hermanos en la fe que son hermanos siervos de Dios correctos, que viven correctamente delante de Dios. Conozco infinidad de hermanos o pastores, siervos de Dios, evangelistas que viven correctamente delante de Dios. No los puedo nombrar ahorita porque son muchísimos, pero conozco hermanos en la fe, hermanos, que viven correctamente delante de Dios. ¿Me explico? Viven ordenadamente y yo los tengo en mi corazón. Inclusive yo convivo con ellos. Me invitan a comer, estamos en sus casas, gloria a Dios. Yo conozco hermanos en la fe que viven bien delante de Dios.
pero claro que mi mira no va a estar situada en ellos. Son hermanos como yo que también pueden caer alguna vez, me explico. Pero mi vista debe de estar siempre acentuada, siempre en Cristo Jesús, que no se pierda jamás. ¿Me explico? Por eso yo opté por grabar este video, porque sí me dolió lo que me dijo esta persona. O sea, usted no es ejemplo a seguir. Y ya, caray. No. El anterior Rafa, a lo mejor no. Pero ahorita yo soy un siervo de Dios que vive en rectitud, vive ordenadamente delante de Dios. Mas sin embargo no me molesta, porque a los mismos discípulos, hermanos, ¿qué pasó con Pablo? Él fue decapitado. ¿Por quién? Pues por Roma. Así lo tengo que decir. Sí. Por compartir el evangelio fue muerto el siervo de Dios. Lo mismo Pedro. O sea, los enemigos de ti serán, ¿quiénes serán? Los de tu propia casa. Entonces, yo debo de estar preparado para todas las agresiones que vengan delante de mí. Aun sea de mi propia familia, yo tengo que estar preparado para todo eso. Y detectar, ¿sí?, cuándo es de Dios y cuándo es del diablo. Yo lo tengo que detectar, pero claramente que yo debo de estar bien preparado en las cosas de Dios. Y es importante, hermano, que también usted lo haga. La palabra de Dios es el manual de vida para usted, para que aprenda a vivir un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, no de los hombres. Porque el diablo va a querer confundirle aquí. Va a querer tentarle así como lo hizo con Cristo, lo va a hacer con usted. En el capítulo 4 de Mateo, allí lo explica la Escritura. Fue tentado el Señor Jesucristo por el diablo, primero haciéndole ver la importancia del alimento físico, los alimentos, todo aquello que puede ser apetecible para el cuerpo. Y el Señor Jesucristo se lo dijo al diablo, porque lo quiso tentar de esa manera. Si eres el Hijo de Dios, a ver, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, la boca es toda la poderosa palabra de Dios, hermano. Por eso le digo que entienda esto. Entonces el Señor Jesucristo venció esa tentación que luego el diablo va a querer hacer contigo, con los alimentos, con todo lo que tú te puedas llevar a la boca, llámese cigarro, llámese droga. Ojo en todo esto, porque todos los excesos son malísimos. Y después lo llevó a la siguiente tentación, ¿no? Donde lo lleva a la punta ya a la punta de cierto lugar de la iglesia. Y le dice, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, aviéntate. No te va a pasar nada. A cabo Dios pues no va a permitir que te raspes o te saques la sangre, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Le responde con la misma palabra: no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, eso nos puede pasar a nosotros con ese mismo tipo de tentaciones. Por eso debemos estar preparados para eso, porque el diablo sí nos va a querer hacer tentar. Y luego por ahí vamos a hostigar con cuestiones antibíblicas, es decir, que nos robamos uno de a 100 y que decimos, no, yo no lo fui, no, te lo juro. Bueno, podemos caer en ese tipo de prueba, en ese gran error. Y esa es una tentación donde el diablo se mete para hacer caer a la gente. Y en la tercera parte, ¿verdad?, donde lo llevan, ¿verdad?, a un cerro donde ve toda la majestuosidad del mundo, las riquezas, las famas y todo eso. Y le dijo a Jesús, si te inclinas y me adoras, pues yo te voy a entregar todos estos reinos. Oiga, pero yo me hice un día una pregunta y dije, oiga, pero ¿que estos reinos no son de Dios?
No, es que acuérdate que Dios se los entregó a Adán y Eva. ¿Y qué pasó con ellos? Al pecar, le ceda los derechos de la tierra al diablo. Le entrega los derechos de la tierra al diablo. Y por eso son del diablo. Y por eso el diablo le dijo, te regalo todos esos tesoros si te inclinas y me adoras. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Le dijo, tú mismo sabes, Satanás, que a un solo Dios amarás y servirás. Lo reprendió porque ¿quién es Jesús? El mismo Dios en persona, hermano. Así de sencillo. Y se lo hizo ver en su carota, por eso se largó. Usted puede caer en esas tentaciones de dinero, de economía, de fama. Digo con perdón, pero el Michael Jackson así le pidió al diablo ser el rey del pop y se lo cumplió, pero al ratito le dijo, bueno, ahora sigo yo. Dame tu alma porque en eso quedamos. Y así fue. Así pasó con Elvis Presley, el rey del rock, pidió eso, bueno, el diablo le dijo, bueno, ya. Así pasó con John Lennon, que osa diciendo que él era más famoso que Dios. ¡Ay! El mismo Señor Jesús, ve nada más. Y a los 2-3 años lo matan. ¿Por qué crees? Osan estar en contra de Dios. ¿Qué pasó con el Titanic? Hombre, dueño de Navesucha, ay hermano, ¿cómo dice Navesucha? Si era un navío grandísimo y de oro y piedras preciosas, pero para Dios no es nada, porque el dueño se pone a declarar, no, este barco ni Dios lo hunde, no da más. Debemos de guardar lo que hablamos, lo que decimos, hermano, cuidado. A las 3 horas, ahí está en el fondo del mar, ahí está. Por eso debes de cuidar lo que declaras, lo que tú dices con tu lengua. Debes de tener cuidado con lo que hablamos o decimos. Entonces eso nos lleva, hermanos, a meditar profundamente en lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aprender y sobre todo a educarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero debemos de tener el conocimiento de Dios para aprender a vivir bien, como a Dios le agrada. Porque hemos visto que el diablo es nuestro opositor. Satanás, que significa el enemigo, el opositor, el contrario. Y este va a estar al acecho para desviarte del camino correcto. Pero debes aprender a detectar cuál es el camino incorrecto, porque si no conoces la palabra de Dios, vas a caer, sencillamente vas a caer. El diablo te va a aventar la red, la trampa, y tú vas a caer. Y lo que quiero dejar bien claro también, importante, es que Cristo le vuelve a quitar ahora las llaves de la humanidad, del terreno de la tierra al diablo. ¿Dónde? En la cruz. ¿Sí me explico? Sí. Jesucristo le arrebata otra vez porque su sacrificio valió eso. Y le arrebata otra vez el poder del mundo, se lo arrebata al diablo. Y Jesús ahora es el dueño del mundo. Pero ¿qué crees? La gente no lo sabe. Eso es lo terrible. La gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque siguen haciendo males, siguen fumando, siguen tatuándose, diciendo groserías, creciendo la homosexualidad y el lesbianismo, que todavía, ¿verdad? El humanismo, esta enseñanza que no pasa nada, pues son seres humanos, tienen derecho de hacer lo que sea con su cuerpo, ellos también es una cierta gente, cantidad de gente que merece vivir también, hay que respetar. Eso es lo que dice la gente en el humanismo, en esta ciencia. Pero ¿quién está atrás de aquí? El diablo. Porque un día, señores, vamos a ser juzgados todos. Hebreos 9:7 está establecido para los hombres que mueran una vez y
después de esto el juicio. Y lo que pasa es que la gente no conoce la poderosa palabra de Dios, ni las advertencias que Dios nos da. ¿Por qué? Con todo respeto a las personas que tienen el problema, para mí lo declaro así, el problema del homosexualismo o lesbianismo. Y mucha gente me va a decir, oye Rafa, les atacas mucho. No, no es ataque, sino que pidan perdón a Dios, porque Dios hizo hombre y mujer, no hizo personas intermedias. Que quede claro, Dios hizo hombre y mujer, no personas intermedias. Hermano, ¿y de dónde nace el homosexualismo, el lesbianismo? Del diablo, discúlpeme, pero así es. Del pecado de Adán y Eva. ¿Y lo vimos dónde? En Sodoma y Gomorra, Señor. Échenle una leída a ese libro, al libro de Génesis. Échenle una leída para que se entere de la verdad. ¿Cómo se puede reproducir un hombre con un hombre? Hermano, es algo blasfemo delante de Dios. Una mujer con una mujer. Eso solamente el diablo lo enseña. Ahí está, que me perdonen. Oiga, hermano, entonces, ¿cuál es la advertencia para estas personas con el respeto? Pues que le pidan perdón a Dios y que les vuelva a dar su femineidad o su masculinidad a los hombres. Si eres hombre, pídele a Dios que te quite la homosexualidad y que te haga un hombre. Por eso usted debe de orar a Dios pidiéndole y dándole gracias por su masculinidad. Porque por ahí andan diciendo que todo hombre todavía tiene un 10, 15 o 20% de feminismo. Enseñanza del diablo, que nada de que yo puedo caer acá, voltearme, ser de la América. Bueno, con perdón. Sí, bueno, con perdón, discúlpeme, hermano, discúlpeme. Perdón, Señor, perdón. Pero no puedo caer en eso. No puedo caer en eso. Entonces seguimos otra vez, perdónenme, Señor. Entonces dice en la Escritura, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo lo que proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que tenemos que reconciliarnos con Cristo, hermano, reconciliándonos en el arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Está el Rafa anterior, que vivía en pecados y mal delante de Dios, y ahora la nueva criatura, donde Dios me ha dado ese nuevo nacimiento de una vida, en obediencia y santidad. Gloria a Dios. Y de esa manera es como nosotros tenemos que vivir. Así que, resumiendo, para terminar, con esto terminamos, tenemos nosotros que poner nuestra vista en Cristo Jesús, en ningún hombre, nuestra vista en Cristo Jesús. Y nosotros debemos de vivir con nuestros hermanos de fe, pero claramente que nuestros hermanos deben de dar testimonio que viven en obediencia a Dios, a través de sus frutos, así nada más. Pero que Dios nos da la sabiduría y nos dé la sabiduría para observar todo esto y seguir el mandamiento de Dios a través de la Biblia. Así que, hermanos, Dios los guarde, Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a mis hermanos que pues están viendo este mensaje. Compártanlo, por favor, compártanlo, porque hay mucha batalla donde el diablo está ganando mucho terreno. Dios los bendiga, Dios los guarde, nos vemos en la próxima.